¿Cuáles eran los intereses de esta pareja, de este vínculo tan extraño? ¿Cuáles eran esas peticiones o esas condiciones que tenían ellos dos? Vamos a descubrir un poco esa naturaleza de este vínculo que tenía Daniel y Edwin. Y vamos a explorar desde sus posibles cartas natales, a inspeccionar un poco, a ver qué más información nos entrega la astrología con respecto a este relacionamiento tan extraño que tenían ellos dos. Y obviamente ese desenlace tan horrible que tuvo esta relación. Vamos entonces a hacer este análisis partiendo desde las posibles cartas natales. Digo posibles porque no he podido encontrar ni la hora de nacimiento de Edwin ni la de Daniel. Pero bueno, eso podemos hacer un pequeño acercamiento de lo que puede llegar a ser las cartas natales de estas dos personas. Y eso nos puede ayudar a entender un poquito la verdadera intención que tenía este vínculo, cuál era el propósito de que estas dos personas estuvieran juntas, ¿sí? Entonces vamos a hacer este análisis. Voy a compartir acá mi pantalla para mostrar entonces esta carta natal. Primero tenemos la carta natal de Daniel, ¿sí? Que nació un 11 de junio del 94. No sabemos la hora y nació en Madrid, España. Entonces no podemos identificar muy bien cuál puede ser su signo ascendente. Pero vamos a trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Que ya en el video anterior pues hablé un poco de lo que puede ser la personalidad de esta persona, que es bastante difícil, bastante compleja, esa personalidad que tiene pues este Daniel. Vamos entonces a hacer este pequeño análisis. Déjame yo pongo por acá las cartas de estas dos personas para que comencemos entonces esta, este estudio, ¿sí? Eh, Vamos a ver qué nos dice la astrología. Muy bien, entonces tenemos acá las dos cartas comparadas, que es lo que se llama una sinastría. Si vemos este gráfico o este círculo que te estoy rayando, esa es la carta natal de Daniel y la carta de encima o el gráfico de encima es la carta natal de Edwin, sí, la pareja o la víctima de este suceso tan horrible. Bueno, aquí hay algo muy particular y es que hay unas coincidencias muy marcadas en las dos cartas natales, ¿sí? Como había expresado en el video anterior, el gran propósito que tenía Daniel era encontrar un papá, una figura paterna, femenina, masculina, pero a la vez femenina, una figura que lograra soportarlo, una figura que le diera un reconocimiento desde el amor, desde el cariño. Y eso es lo que vino a aportarle Edwin. Miren acá, estamos en el signo de cáncer y es muy importante porque el signo lunar de Daniel es el signo de cáncer. Recuerden que el signo lunar es lo que yo necesito recibir del mundo exterior para sentirme bien conmigo mismo, ¿sí? Y pues Edwin, a pesar de que él fue de signo Piscis con su luna en Virgo, tiene al planeta Júpiter en Cáncer. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene una gran conexión con el signo de Cáncer. Cáncer se va a volver en el alimento que necesita Daniel. Entonces, ¿cómo es que precisamente eh, este planeta está muy cerca de la luna de Daniel, lo que le va a dar mucho alimento? Daniel encontró una fábrica que lo iba a alimentar en todo el sentido, en todos los sentidos posibles, ¿sí? Ahora, pudo haber sido también un exceso de alimento que le generó a Daniel y él ya estaba como en un sobrepeso de alimento, digámoslo de esa forma, ¿sí? Entonces aquí hay una combinación astrológica que es muy positiva, pero más de Edwin hacia Daniel. Es decir, Daniel se vio muy beneficiado por este vínculo, inclusive más que Edwin, muchísimo más que Edwin porque donde tengamos a Júpiter es donde vamos a generar una gran abundancia al otro, a la pareja o a la persona que tengamos en el vínculo. Y vemos que el planeta Júpiter de Edwin está tocando el Venus de él, está tocando probablemente la Luna, está también en el mismo signo de su regente, que es Mercurio. En fin, hay una gran conexión. Él viene a expandirle todos esos factores a Daniel. Por lo tanto, Daniel se encontró la lotería. Eso sí fue algo que él se ganó, ¿no? Ahora,
van a haber otras situaciones no muy positivas y una de ellas, a ver, hay varias. Vamos a empezar con esta, por ejemplo. Estos factores que les estoy mencionando y nombrando no necesariamente eh, estén dependientes de una hora de nacimiento, ¿sí? No importa muy bien, en este caso específicamente, la hora de nacimiento de los dos personajes, porque no estamos mencionando ángulos de la carta natal, simplemente posiciones planetarias. Eh, lo único que cambiaría con muchas diferencias horarias sería el signo lunar. De resto, los otros planetas, sería muy raro la ocasión de que se movieran mucho, ¿sí? O se movieran un par de grados, que eso generalmente no pasa pues en cuestión de 24 horas. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo no necesariamente depende o genera o está influenciado por la hora de nacimiento, ¿sí? Como para hacer una aclaración. ¿Qué tenemos acá? Aquí vemos un factor bastante delicado, bastante conflictivo. El planeta Marte de Edwin está exactamente en la misma posición del Saturno de Daniel, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Estas son dos fuerzas muy contradictorias, muy opuestas entre ellas. Entonces es como que yo quiero hacer algo, pero tú me lo impides, ¿sí? O tú quieres hacer algo y yo te lo impido. Hay un tire y afloje entre los dos. Esto puede ser algo que lleva a un conflicto, pero lo curioso y lo interesante es que están bajo el signo de Piscis. Cuando estos dos planetas están en Piscis, que los tenemos en esta actualidad, en este mes de abril del 2024, como que hay mucha resistencia, pero oculta, mucha resistencia, pero inconsciente, mucho conflicto, pero que no se ha llevado a la superficie, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando por allá hace finales del 2023, en agosto, se activa esta zona o se activa el signo de Piscis en los dos y se activa la violencia y se activa el destino en las dos personas. Eso hace que desenlace todo lo que ya sabemos. Pero a ver, a nivel de sinastría, de parejas, cuando esta configuración está presente, es muy negativa porque yo quiero algo, pero tú me lo impides, o tú quieres algo y yo te lo impido, ¿sí? Hay como una imposibilidad a hacer lo que yo quiera o hacer lo que mi pareja quiera, porque o yo se lo impido o ella me lo impide a mí, ¿sí? Por eso este factor es determinante en las sinastrías y hay que tener mucho cuidado con este factor. Y lo peor es que está en el signo de Piscis y a veces Piscis, como les decía, como que ahí está, ¿sí? Ahí está y como que, bueno, yo como que nos queremos hacer los bobos durante esta situación y bueno, dejemos que fluya la cosa, a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Y lo que ocasionó fue que alargaron tanto el tema que se presionó tanto la situación que Daniel pues tomó esa desagradable decisión, ¿sí? Entonces, por ese lado me parece que es algo conflictivo. A ver, hay otro tema y es que están los Saturnos opuestos, ¿sí? Saturno en Piscis y Saturno en Virgo. Eso también va a generar un conflicto, una situación incómoda, una situación de reto, de desafío. Pero mirándolo desde el punto positivo, obviamente ahí hay una figura de autoridad. Entonces, uno de ellos necesita una figura de autoridad, que indudablemente es Daniel, que necesita un papá ahí al frente que me dé, que me nutre, que me alimente, ¿sí? Entonces, miren que por ese lado también está ahí muy presente eso. ¿Qué más tenemos? Aquí hay algo muy impactante y es en la carta natal de Edwin, vemos que los nodos de la luna nos van a dar mucha información del karma, del pasado y del futuro del alma, ¿sí? Y vemos que él tiene el nodo norte acá y tiene el nodo sur muy cerquita de Saturno. En este programa no me muestra el nodo sur, pero voy a tratar de dibujarlo acá. Es más o menos así. Entonces el nodo sur está pegadito al Saturno de él. ¿Eso qué quiere decir? Que por destino estaban obligados a conocerse, obligados. Había un impulso del destino, del karma, del dharma, de lo que sea, y tenían que encontrarse. Todo lo que toque el nodo norte o el nodo sur de nuestras parejas, ahí hay un punto magnético, tanto para bien como para mal. ¿Cuál puede ser una de estas interpretaciones? Esto puede sonar muy atrevido, pero a ver, podríamos decir que en una vida pasada, Edwin era de signo Piscis y generó un impacto sobre Daniel, ¿sí?
él tuvo que haber generado una influencia, un impacto sobre él. Y digamos que en esta experiencia, en esta oportunidad humana, Daniel cobró venganza por lo que Edwin le pudo haber hecho en un pasado, ¿sí? No sé si fue intencional, no sé si Edwin lo hizo intencionalmente en una vida pasada o fue consecuencia o lo que haya sido, pero de alguna forma hay temas de un pasado que vienen a solucionarse en esta vida y eso está muy marcado acá por el tema del nodo sur y está muy cerquita a Saturno. Donde tengamos a Saturno es donde se cumple la ley, donde por karma, por destino, por propósito de la vida y de la existencia, tenemos que cumplir algo donde esté Saturno. Y qué curioso que el Saturno de Daniel está muy pegadito del pasado de Edwin, de las experiencias del pasado, ¿sí? Entonces eso es una configuración que indudablemente tiene que tener el karma, ahí está presente, ¿sí? Ahí hay un tema que no se logró solucionar en una experiencia pasada, si lo queremos denominar de esa forma, ¿sí? Ojo, no estoy justificando para nada lo que cometió, ese acto tan desagradable que cometió. Esto es simplemente tratar de salirnos de esta realidad y poder entenderla desde un propósito superior, entender que todo pasa por algo, todo tiene un propósito, ¿sí? No sabemos cuál es el pasado de nuestras almas o no lo alcanzamos a definir tan claro. Puede que el pasado del alma de Edwin hizo algo con Daniel en otra existencia, en otro plano, ¿sí? Por eso es que los nodos lunares nos invitan a pensar en la posibilidad de que estamos pagando un karma o recibiendo una recompensa de un dharma de algo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, ¿sí? Esto me parece muy llamativo, que estén tan junticos estos dos personajes, por ejemplo, ¿sí? Y indudablemente es una relación muy saturnina. Saturno está muy presente en las cartas de ellos dos y están opuestos, están interactuando entre ellos dos y obviamente eso genera también un magnetismo a tener que cumplir un factor, un propósito entre ellos dos, ¿sí? Vuelvo y repito, desafortunado, horrible, catastrófico, injustificable, lo que sea, ¿sí? Pero desde la parte astrológica, si queremos darle apertura a esta teoría de vidas pasadas, indudablemente ellos están ahí muy, muy presentes, muy conectados. Ahora, hay otro factor que me parece muy desagradable y es el quirón de Edwin está exactamente encima de la luna negra de Daniel. Quirón y la luna negra, pues no son dos personajes que tengamos juntos o que quisiéramos tener juntos. Son dos personajes que hay que mantener separaditos porque puede haber una frustración, un dolor, algo que obviamente ya vimos las consecuencias, ¿sí? Entonces, cuando estos dos personajes están juntos y por ahí también está juntico el planeta Marte, que es el planeta de la violencia, de la agresividad, de los impulsos, ¿sí? Ahí también hay un cóctel no muy positivo que tiene este tipo de consecuencias, ¿no? Obviamente, Edwin, por haber nacido con Quirón en Tauro, él tiene un gran vacío, tuvo un gran vacío con el merecimiento, la autoestima, la valoración, ¿sí? Desafortunadamente, el hecho de que él haya sido homosexual, ¿sí? Eso le generó muchas inseguridades, obviamente por la sociedad, por la familia tan católica en la que él vivió, ¿sí? Eso genera muchos vacíos en las personas que tienen estas orientaciones sexuales, por enfrentar una sociedad que todavía no está preparada, digamos así, como para este tipo de pensamientos y aperturas de inclinaciones sexuales. Entonces, esa necesidad, ese vacío, se unió con una frustración que él tenía, que Daniel tenía. Estos dos personajes cuando se juntan es como juntar sí, el limón y una herida, ¿no? Ahí hay algo que activó completamente las heridas de los dos, algo que activó dos puntos oscuros de las cartas natales de ellos dos. Entonces es como que magnéticamente por destino estaban obligados a encontrarse, a fundirse en una relación. Desafortunadamente esa relación tenía temas de un pasado, del karma, de experiencias pasadas y se juntaron dos vacíos, se juntaron dos ausencias y esas dos ausencias trataron de llenarse entre ellos dos, pero no fue posible.
Y creería yo que se logró saciar mucho, Daniel logró saciar muchos de sus vacíos, pero no fueron suficientes, ¿sí? Lo que les decía, puede que Edwin logró alimentar más de la cuenta a Daniel, por eso hubo un exceso de Edwin hacia Daniel. Y con ese exceso, Daniel no supo qué hacer con ese exceso. Por eso él se vio como obligado a tomar esas decisiones tan horribles, ¿sí? Entonces, miren que desafortunadamente no tenemos una hora aproximada de ellos, pero con solo estas alineaciones astrológicas y planetarias, miren toda la información que sacamos, ¿sí? Esto me encantaría ver, en verdad, el Urano, dónde queda el Urano de Daniel y de Edwin, ¿sí? Que es lo repentino, lo rápido, lo que no tiene como tanta preparación, ¿sí? Ahí vemos también que de alguna forma este Urano está activando el Marte, la irascibilidad, ¿sí? La inestabilidad emocional que él puede tener, ¿sí? Aquí hay otro aspecto que se me olvidaba. El Neptuno de Edwin está exactamente a los mismos grados del Sol de Daniel. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un contacto de, puede ser, puede significar muchas cosas. Entre ellas, una de ellas es que Edwin vio a su Dios, ¿sí? Edwin idealizó desde un principio a Daniel, lo puso en un pedestal. Por eso todas estas cosas del destino como que no importaban. Por eso estas cosas, estos vacíos que ellos dos sentían, como que a mí no me importa, a mí lo que me importa eres tú. Este aspecto me puede dar a entender que existió un exceso de Edwin hacia Daniel. En términos de Edwin ya se visualizaba con Daniel en unos escenarios que ni siquiera podrían ser reales o que Daniel ni siquiera quería mantener como reales, ¿no? Quiero decir que Edwin ya visualizaba su vida entera con Daniel, ¿no? Como que se infló demasiado, ¿sí? Hubo un exceso. Miren que el tema del exceso está muy presente de Edwin hacia Daniel, ¿no? A ver, no estoy justificando, no le estoy echando la culpa a nadie, no estoy diciendo que Edwin cometió un error. No quiero que juzguemos o que me juzguen a mí por decir lo que estoy diciendo. Es simplemente una propuesta que les estoy compartiendo, ¿sí? Tratar de entender un poquito estas dinámicas humanas tan difíciles de entender a nivel comportamental. Entonces, astrológicamente, vemos que Edwin se enamoró profundamente. Cuando está Neptuno de por sí, hay una gran ilusión, un gran deseo de sueños, que se me hizo un sueño realidad, ¿sí? Eso es lo que Edwin pudo haber sentido cuando se le apareció este personaje, ¿no? Entonces, miren que hay un tema también de mucha ensoñación, de mucha idealización, de mucho sueño. A eso le sumamos este magnetismo kármico que pueden tener, ¿sí? Esta obligación de las almas de volverse a encontrar para saldar una cuenta, para despertar conciencia, para generar dolor y a través del dolor un aprendizaje, para generar un impacto mediático y que todos podamos tener un poco más de conciencia. Por lo que haya sido, no sabemos, por Dios, cuál puede ser, ¿sí? Pero miren que hay muchos contactos entre ellos dos que viene a despertar ese, esa relación. Era muy difícil que estas dos personas que no se conocieran, no se conectaran, no vivieran una experiencia y no tuvieran ese desenlace. De alguna forma todo estaba aquí muy planeado, muy bien orquestado y hacía parte quizás de un plan que para nosotros es imposible entender, ¿sí? Para nuestra conciencia limitada humana es imposible entender. Ya cuando lleguemos al otro lado de la orilla o ya cuando crucemos el río y lleguemos a la otra orilla, podremos entender un poco estas dinámicas humanas, ¿sí? Mientras que eso pasa, tratémoslo de entender desde esta propuesta astrológica, esto que les estoy compartiendo, ¿sí? Que a mí personalmente me parece muy impactante cuántas sincronicidades hay en las cartas natales de ellos dos. Y eso que no tenemos las horas de nacimiento. Qué bueno poder tener unas horas de nacimiento para poder sacar un poco más de información. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Habían intereses ocultos, obviamente, pero también intereses de karma, de pagar unas deudas que bien sea Daniel tenía con Edwin o Edwin con Daniel, no sabemos, no queremos, no podemos entender,
pero hay un tema también que está muy presente del pasado, ¿sí? Y bueno, también acá, bueno, está un poco lejos, ¿no? Pero, a ver, el nodo norte de Daniel está aquí en Escorpio y no hay como factores muy presentes, al menos directamente. Y el nodo sur estaría aquí en Tauro, ¿sí? A los 23 grados, eh, que, que bueno, pues así por encima no logro ver como mucha conexión, al menos sí como así por encima, ¿no? Obviamente pueden haber cuadraturas, pueden haber otros ángulos muy difíciles, pero bueno, simplemente quería hacer este pequeño ejercicio y bueno, hacer otros ejercicios en videos posteriores, como para desglosar un poquito este mecanismo vincular que nos tiene impactados a todos y que estamos todos como a la expectativa de que irá a pasar o de poder entender un poco eh, esas dinámicas tan extrañas de la mente humana que la vemos reflejada, pues obviamente en Daniel. Esta es una propuesta, esto es un punto de vista, esto no es una verdad absoluta, esto no es una forma de justificar, ni de apoyar, ni de estar en contra de nadie, ni de X, ni de Y persona. Simplemente es una forma de entender, es una propuesta que nos permite generar un poco más un entendimiento, una perspectiva distinta de esto que pasó. Espero que tú también lo sientas de esa forma y que lo recibas de esa forma, ¿sí? Bueno, esa es la invitación. Muchas gracias por tu presencia en este video y nos veremos entonces en un próximo video. Muchas gracias y muchas bendiciones.